¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa. El podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escuchar. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Valero. Buenos días, Antonio. Buenos días, Raquel. ¿Qué tal? Que es experto en seguridad alimentaria y que ha impartido recientemente un seminario con el título Evaluación científica y toma de decisiones en seguridad alimentaria, una experiencia desde AESAN. Estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de este fascinante tema, pero antes de nada nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Listo? Listo. Bueno, pues dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Pues yo nací en Madrid, nací hace ya 45 años y bueno, llevo viviendo en Córdoba desde el año 2000 concretamente por temas familiares y ahí ya terminé mis estudios y continúo viviendo en Córdoba. Mi comida favorita, pues me gusta mucho todo lo que son platos de paella y arroces en general. También me encanta la pasta y todo lo que es la comida italiana. Digamos que son mis top. Y el color de mi pijama, pues en Córdoba, en verano, el pijama sobra directamente. No tiene pero color. En invierno sí es cierto que uso color azul, negro. Bueno. ¿Y dónde has estudiado? He estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí completé un primer ciclo, una diplomatura, lo que eran antes las antiguas diplomaturas en ciencias biológicas, y luego terminé mis estudios de licenciatura en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, con el título de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. ¿Y allí te has doctorado? Sí, hice el doctorado en la Universidad de Córdoba, hice también pues, algunas estancias fuera, ¿no? Sobre todo pues, en algunas empresas de alimentos, ¿no? Como por ejemplo en Cobap, y a partir de ahí inicié ya mi época predoctoral en la propia Universidad de Córdoba y continué mis estudios allí y actualmente pues soy profesor de la Facultad de Veterinaria. Vale, entonces tú eres docente en la Universidad de Córdoba. Sí. Y aparte de ese centro de investigación, ¿has estado en algún otro? Pues he estado en la Universidad de Bolonia, también haciendo estancias pre- y postdoctorales, y luego también he hecho una estancia predoctoral en la Universidad de Gante, en el departamento de microbiología, y bueno, allí realmente fue una época bastante buena a nivel científico y también a nivel personal. Así que bueno, más o menos son un poco los sitios donde he estado. ¿Y has tenido que renunciar a algo para llegar a este punto de tu vida? Pues precisamente me ofrecieron un contrato postdoctoral en la propia Universidad de Bolonia y era un contrato bastante interesante que bueno, me hubiera promocionado en aquel momento. Lo que ocurre es que ahí sí tuve que renunciar porque justo en esa época
estaban convocándose una serie de plazas en mi departamento. Entonces tenía que elegir o irme a Italia o quedarme en mi universidad. Y tuve que renunciar a ese contrato por el hecho de que no era el momento adecuado. Me costó, pero digamos que es la decisión más difícil que he podido tomar, pero bueno, creo que en su día fue la correcta. ¿Y tienes alguna meta ahora mismo? Pues bueno, mi meta es seguir consolidando mi actividad investigadora, también mi actividad docente, y realmente mi gran meta es que todos los chavales doctorandos que tenemos en el grupo pues tengan un futuro profesional adecuado, y realmente pues mi meta es conseguir pues fomentar y desarrollar mi actividad, y sobre todo la gente que está a mi alrededor pues seguir trabajando con ellos. Así que bueno, realmente son mis perspectivas. Bueno, no es una cosa totalmente centrada en ti, abres mucho el campo a los demás. Vamos a hablar ahora un poco de tu trabajo, pero antes de eso, cuando tú en tu ambiente, en tu entorno más cercano, personal, de amigos y tal, hablas de ciencia o hablas de tu trabajo, ¿hay alguna cosa que no te gusta que te pregunten? ¿Alguna pregunta de esas a la que les tienes manía? En términos profesionales, ¿te refieres? Pues realmente no. Tengo la fortuna de que me encanta mi trabajo. No mucha gente puede decir esto, ¿no? Pero bueno, dentro del mundo científico, digamos que los investigadores siempre pues estamos muy enfocados en distintos temas, ¿no? Pero son temas que habitualmente pues nos gustan, y bueno, la universidad me da la oportunidad también de participar en muchas actividades, y ciertamente ahora mismo pues estoy muy a gusto con mi trabajo, con lo que hago y con la gente que está a mi alrededor. Así que realmente no tengo inconveniente en que me pregunten cualquier cosa. Bueno, porque claro, esto viene al caso porque tú diste un seminario en el Instituto de la Grasa, pero tú trabajas en la Universidad de Córdoba. ¿Cómo ha sido ese enlace? ¿Cómo has llegado tú hasta aquí? Bueno, con el Instituto de la Grasa tengo un vínculo muy estrecho desde hace ya casi una década, si no me equivoco. Pasa el tiempo muy rápido. Y bueno, a través del investigador Francisco Noé Arroyo, con el cual tengo una amistad pues que también está muy consolidada, ¿no? Y bueno, hemos participado en proyectos de investigación, concretamente uno de la Junta de Andalucía, que fue financiado, pues como ya digo, hace incluso algo más de 10 años. Y a partir de ahí comenzamos una colaboración que fructificó en el desarrollo y creación de una spin-off que actualmente sigue vigente, que es Oleika, de la cual también me siento muy orgulloso de ser partícipe. Y a partir de ahí fui conociendo a todo el grupo de investigación de Noé. Fuimos también fomentando colaboraciones en distintos ámbitos con empresas y también en otra serie de proyectos de investigación. Y ahora mismo, pues bueno, tenemos una unidad asociada entre el grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, que es el grupo IBRO, y el Instituto de la Grasa. Y vale. Bueno, es una vía que ahora mismo pues estamos muy contentos y queremos potenciarla. Así que bueno, muy contento de estar aquí. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Qué quitarías si pudieras? Pues bueno, quizá lo que menos me guste, bueno, precisamente tiene una revisión de exámenes y hay veces que bueno, los estudiantes no te llegan a ese mínimo, ¿no?, que puedes pedir, y la gente se queda un poquito descontenta o ve que puede dar algo más, y tienes un sentimiento un poco de frustración, ¿no? Entonces, en este caso el contacto con los estudiantes es positivo muchas veces, pero hay determinadas situaciones en las que dices, bueno, venga, vamos a intentarlo, que la próxima saldrá mejor. Pero bueno, ciertamente ves ahí que el estudiante sufre en ese momento y no te gusta, ¿no? Vale. Pero bueno, son cosas muy, muy concretas y que son inherentes a la labor docente, así que... ¿Y qué piensas de la igualdad en el mundo científico? Bueno, cada vez está más potenciada, la verdad. Queda mucho camino por recorrer. Es cierto que todo lo que es la labor de la mujer investigadora, pues pienso que es muy importante,
Dentro de mi universidad, de mi grupo y de las titulaciones universitarias en las que participo, que es el grado de veterinaria, grado de ciencia y tecnología de los alimentos, y este próximo curso académico, el grado de nutrición humana y dietética, un 80% son mujeres, mujeres que cursan este tipo de titulaciones, que se forman muy adecuadamente, y en el ámbito científico realmente el incremento en el número de investigadoras ha sido bastante sustancial. Realmente, considero que se debe valorar mejor su papel, que en términos de contratos, de participación en proyectos, de fomento de su actividad docente, investigadora, todavía queda cierto camino en todo lo que son temas, por ejemplo, de conciliación o temas relacionados pues, con la perspectiva de género. Pues bueno, es cierto que se están dando pasos, pero que en los próximos años se debe seguir intensificando ese trabajo, porque realmente pues, son personas muy valiosas que dentro de lo que es mi ámbito científico son mayoría, entonces eso es por algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con eso, un 80% de mujeres en formación. Esperemos que se traduzca también en un 80% de mujeres en puestos relevantes en un futuro no muy lejano. Sí, dentro de las instituciones públicas, pienso que afortunadamente parece que está más equiparado, ¿no? Pero dentro del ámbito privado sí es cierto que queda cierto camino por recorrer. Bueno, tampoco estamos equiparados las instituciones públicas. Bueno, pero sí. no nos da tiempo a entrar ahí, pero no está equiparado. Tenemos la gráfica tijera y eso significa que todavía estamos mal. Bueno, pues hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. El tema de hoy. Hablemos ahora sobre el seminario que has impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa, que se llamó, como digo, Evaluación Científica y Toma de Decisiones en Seguridad Alimentaria, una experiencia desde la AESAN. Para empezar, ¿podrías hacernos un resumen cortito de este tema y explicarnos por qué es relevante en tu campo? Bien, este tema vino en parte por, actualmente soy miembro del Comité Científico de AESAN. AESAN es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y en este sentido tanto Fernando Fermoso como Noé me propusieron la realización de este seminario para explicar un poco cómo funciona esta institución, cuáles son sus principales funciones, y están muy relacionadas con mi ámbito científico, ¿no? Que estos aspectos relativos a seguridad alimentaria, ¿no? En este caso, el seminario vino sobre todo dado por los últimos avances y mis últimas experiencias desde la ESAM, y en este caso vi la oportunidad de transmitir esos conocimientos o dar a conocer un poquito más la ESAN como parte de un organismo a nivel nacional que está intentando promover y fomentar la seguridad alimentaria y nutrición. Y vi una buena oportunidad y una temática que pienso que causó bastante interés. Entonces, la ESAM es un organismo público. Sí. ¿Depende de qué ministerio? Depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aunque orgánicamente está vinculada también a otros dos ministerios, que es el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero depende directamente del primero. ¿Y qué es el Comité Científico? El Comité Científico es un órgano independiente de la ESAN que está designado por una comisión o comité de dirección, en el cual participan 20 personas, 20 investigadores de reconocido prestigio en distintas áreas o ámbitos relacionados con seguridad alimentaria y nutrición, aspectos que la ESAM debe desarrollar, ¿no?
Este comité científico, como ya he comentado, está formado por 20 investigadores independientes procedentes tanto de universidades públicas como también de centros de investigación, como por ejemplo el CSIC, y está constituido por expertos en diversas materias, como por ejemplo toxicología, nutrición, seguridad microbiológica, riesgos químicos, y forma, digámoslo así, pues, un comité donde desarrolla ciertas opiniones o informes que deben ir llegando a ESAM en respuesta, pues, a demandas que vienen fundamentalmente del propio ministerio o también viene de distintas empresas. Son demandas a las cuales, pues, se necesita de una opinión científica. Opinión... La ESAM emite opiniones. Sí, funciona como un organismo asesor. Y, por ejemplo, pues emite opiniones en base al desarrollo de reales decretos o modificaciones de reales decretos, o también desarrolla opiniones en temas de actualidad concernientes a la seguridad alimentaria. Por ejemplo, resistencia a antimicrobianos, riesgos nutricionales, cambio climático. Actualmente, por cierto, ha organizado una jornada de cambio climático junto con el Ministerio de Sanidad, y también ahí presentamos algunos informes dentro de esta temática, ¿no? ¿Y vosotros veis materializado lo que vosotros decís en políticas públicas realmente? Lo vemos materializado sobre todo en la modificación legislativa o en el desarrollo de nueva legislación alimentaria. No son en todos los casos, lógicamente, pero sí es cierto que esas opiniones tienen su trascendencia tanto dentro de la administración pública como también dentro de lo que son empresas y asociaciones sectoriales. Aquí sí es cierto que estos informes se publican en la página web de AESAN, se traducen también al inglés, con lo cual, pues bueno, sí es cierto que tienen cierta visibilidad y en este caso, pues cierta trascendencia en lo que son, pues bueno, las opiniones que se van emitiendo. Sí es cierto que en las últimas reuniones del comité, pues sí hemos hablado de la importancia también de visibilizar este tipo de actividades, dado que no todo el mundo conoce pues la existencia de este tipo de informes. Por tanto, estamos trabajando pues en tratar de visibilizar esta labor, y también ese fue uno de los motivos, ya de paso, también para la realización del seminario, ¿no? Cualquier persona puede ir a la web de AESAN y leer esos informes, eso está en abierto. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Y cómo se seleccionan y se priorizan los temas que evalúa o sobre los cuales el comité científico emite esas opiniones? Los temas van llegando al comité de dirección. El comité de dirección realmente eleva la propuesta al Consejo Rector, y ahí este Consejo Rector decide sobre estas temáticas a desarrollar. Realmente muchas de ellas van en función de las necesidades que va recibiendo AESAN por parte del Ministerio, por parte de asociaciones sectoriales, o también son temas que el propio comité científico puede proponer. En este sentido, no existe una priorización como tal, sino que estos temas o estas necesidades van llegando, se van trasladando al comité, y es ahí donde el comité se organiza en distintos grupos de trabajo para desarrollar cada uno de estos informes en base pues, al expertise que tenga cada uno de los investigadores. Y esos expertos que forman parte del comité científico, bueno, primero la pregunta es ¿cómo se elige y cómo se asegura de que realmente son independientes, que no van a dar una opinión de parte? Sí, para la selección del comité científico existe un proceso en el cual se basa sobre todo en la trayectoria científica de cada uno de los miembros, en que dicha trayectoria y experiencia responda realmente a las necesidades de AESAN, y también pues todos los expertos están obligados a rellenar una declaración o conflicto de interés, mediante el cual pues, se garantiza la independencia y la transparencia. También es cierto que todos los temas que son tratados dentro del propio comité y que no están publicados todavía en esos informes son también de carácter confidencial. Por tanto, pues, bueno, es una forma también de asegurar
esa independencia. Realmente es un proceso selectivo, pero basado en una renovación parcial cada 3 años. Es decir, cada 3 años la mitad de ese comité científico, es decir, 10 de esos 20 miembros, se reemplazan por 10 miembros que son seleccionados, pues son renovados, ¿no? Son seleccionados como nuevos y se va haciendo esa rotación. Por tanto, pues digamos que es algo dinámico. Pero estas personas, o sea, vosotros tenéis, como pasa contigo, tú tienes tu trabajo y aparte nadie vive de esto, quiero decir, no es el trabajo fijo de nadie, ¿no? Bueno, de hecho, como tuviéramos que vivir del comité científico, no tendríamos absolutamente nada, porque, bueno, como ya comenté en el seminario, no hay ningún tipo de remuneración ni de honorarios por el trabajo que hace el comité. Entonces uno pertenece al comité científico de la ESAN digamos, por amor al arte. Sí, es cierto, hombre, nos sufragan lo que son viajes y dietas, alojamiento también, pero bueno, en este caso lo que son honorarios por hacer nuestra labor no tenemos. Sin embargo, el espíritu del comité no está basado en este tipo de remuneración, sino también está basado en otros aspectos que son intangibles, como por ejemplo el hecho de poder asociarte con AESAN y poder contar con AESAN, por ejemplo, pues, para participación en proyectos, para colaboraciones con distintos eventos o seminarios a través de la propia agencia, o bien para la elaboración de peticiones o como órgano asesor. Ese contacto tan estrecho con AESAN, pues personalmente a mí me ha servido también para desarrollar mi carrera investigadora. Por tanto, pues, decir que eres un experto en AESAN ya te tiene que dar puntos en muchos sitios. Bueno, digamos que está bien tener ese contacto y bueno, también es cierto que la gente que trabaja en AESAN y el propio comité científico tiene un valor humano increíble. Por tanto, la experiencia también a nivel personal, pues yo lo considero muy importante. Sí, vamos, yo lo percibo así también. Y actualmente, ¿nos puedes hablar de algo que estéis evaluando, algún riesgo emergente, algo, o todavía no? Pues bueno, recientemente, como ya he comentado antes, hemos elaborado algunos informes referentes al impacto del cambio climático sobre distintos aspectos concernientes a la seguridad alimentaria y nutrición. Hemos desarrollado opiniones, por ejemplo, del impacto de ciertos patógenos de transmisión alimentaria, la diseminación de estos patógenos a causa de los efectos del cambio climático. Hay otro informe también enfocado al riesgo de alergenos, presencia de nuevos alergenos y reactividad cruzada en distintos alimentos o alergenos que estaban presentes en cultivos que ya han sido transferidos a alimentos. Hay otro informe también relativo a los riesgos nutricionales, otro informe también que tuvo bastante repercusión sobre recomendaciones dietéticas, que se publicó en el año 2022. O sea, esos informes están hechos. Sí, esos ¿puedo ir y informes leerlos? Sí, están todos publicados en la página web de AESAN. Sí, dentro de la sección del comité científico, ahí están visibles los informes. También es, digamos, no sé si la única agencia, pero sí una de las pocas agencias que traduce esos informes al inglés. Por tanto, también a nivel internacional. Claro que pues, es importante. Es importante, sí. Y ahora, por ejemplo, que salen muchos alimentos nuevos o ingredientes nuevos, ¿cómo, a nivel práctico, cómo se evalúa ese riesgo antes de que esos alimentos, esos ingredientes se puedan autorizar? Sí, realmente lo que son nuevos alimentos, o llamado en inglés novel foods, a nivel europeo, EFSA es el organismo encargado de hacer ese tipo de evaluaciones. AESAN es un punto focal de EFSA. Un punto focal es un punto de contacto que cada país tiene con EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Por tanto, esa petición puede llegar a AESAN y AESAN la vehicula hacia EFSA. Y en este sentido, pues hay una serie de requisitos a nivel legislativo que estos nuevos alimentos deben cumplir. Y en este caso la evaluación pues, se hace en EFSA. Nosotros más bien evaluamos, por ejemplo, sustancias que se incorporan como coadyuvantes en la elaboración de
de ciertos tipos de alimentos, o bien la modificación de procedimientos, por ejemplo, de limpieza y desinfección que no estén contemplados en algún tipo de normativa, por ejemplo, el uso de ácidos orgánicos para desinfección de cuchillos en mataderos. Ese fue otro informe que publicamos. Pues evaluamos pues, si se puede permitir o no esta alternativa como contraposición al tratamiento térmico, por ejemplo. Pues ese tipo de cosas sí puede evaluarlo AESAN, pero lo que es Novel Foods en general lo evalúa EFSA. ¿Y vosotros os basáis en datos que ya existen, digamos? No tenéis una parte experimental, nadie se mete en ningún laboratorio ni hace... Todos los informes son bibliográficos. Y bueno, basamos nuestro trabajo pues, en revisar documentación, legislación, y como ya he comentado, hay un grupo de trabajo que se coordina para la elaboración de estos informes y bueno, poco a poco lo va desarrollando hasta que el informe se publica, ¿no? Y hemos hablado tú nos has nombrado a la EFSA. Supongo que también estaréis de alguna forma conectados con el sistema de alertas alimentarias, con el RAF de la Unión Europea. Sí. ¿Cómo se conecta? Sí, realmente AESAN tiene también un sistema de alertas que es la red SCIRI, que es un sistema también rápido, y ese sistema está conectado a RAFs. Por tanto, dentro de la página web de AESAN se pueden también ver las alertas alimentarias aquí en España. Funciona bastante bien, dentro de lo que cabe, pues se ha ido desarrollando en los últimos años, y esas alertas pues se vehiculan al RAFs, ¿no? En este caso hay un boletín también al cual pues los usuarios se pueden suscribir, y este tipo de alertas pues también se reciben a medida que se van publicando. Vale. Entonces, el RAF es el Sistema Europeo de Alertas Alimentarias, que es donde, bueno, cada estado, cuando algún estado detecta algún tipo de alerta en su ámbito, lo comunica a través de esa base de datos. Entonces, nosotros digamos que lo comunicaríamos a través de AESAN. Sí, sobre todo el sistema de información, el sistema de intercambio rápido de información, que es la red SCIRI, que es donde AESAN notifica las alertas que se producen en nuestro país. Vale, y del RAF llegan también información al SCIRI, quiero decir, esa información están conectados. Que nos enteramos por ahí, digamos. Sí, digamos que RAFs centraliza a nivel europeo alertas y notificaciones concernientes a distintos tipos de peligros a nivel europeo, y dentro de la red nacional el sistema SCIRI las coordina en España. Bueno, entonces esto es importante porque hasta donde yo sé, yo creo que tú puedes mirar realmente, te puedes meter en RAF y ver qué alertas hay y lo que está ocurriendo. Vale, y lo mismo pasa con SCIRI, ¿no? Puedes entrar, cualquier consumidor puede entrar y realmente informarse ahí, que es una fuente fiable de información. ¿Cómo abordáis vosotros la desinformación sobre seguridad alimentaria o sobre nutrición que circula? También este es un aspecto que hablamos en la última reunión del comité, y sí es cierto que muchas veces es difícil luchar porque si tú ves las redes sociales y te das cuenta de lo que se va publicando, y realmente hay muchos influencers pues que bueno, a través de distintos mecanismos realmente desarrollan muy bien esa actividad. Entonces nosotros como científicos no tenemos tanta repercusión social o a nivel social, sino que estamos más bien un poquito en la sombra, pero es cierto que no tenemos todavía clara cuál es la mejor estrategia. Lo que sí es cierto es que es importante decir lo que no está bien y tratar de reforzar aquellas ideas que sí vemos que son correctas, transmitirlas a la sociedad. Muchas veces también digo que el exceso de información genera desinformación, porque el consumidor no sabe exactamente qué fuente es la que es más fiable. Por tanto, en este caso sí es cierto que AESAN pues está desarrollando distintas campañas publicitarias en relación al fomento de la seguridad alimentaria y mejora del estado nutricional de la población. En los últimos años
pues se han visto algunas muy conocidas, como por ejemplo el estudio Aladino, que se realizó sobre población infantil y se evaluaron distintos parámetros en relación al estado de salud de los niños y también de los familiares, de los padres de esos niños, y se obtuvieron algunas conclusiones muy interesantes, ¿no? En este caso, pues bueno, remarcando también pues el incremento del sobrepeso y obesidad dentro de este grupo de población, y a partir de este estudio pues sí, AESAN desarrolló una serie de pautas, ¿no? Por tanto, bueno, todas esas campañas sí es cierto que están intentando también visibilizarlas en la población, pero desgraciadamente el efecto de las redes sociales es muy potente hoy en día, sobre todo en la población más joven, y bueno, tenemos que buscar mecanismos para intentar también llegar a esa población adolescente que también necesita de una información más fiable y más veraz. Pero no todo, verás, las redes sociales, no todo lo que ocurre en redes sociales es negativo. También hay divulgadores Por supuesto. buenos divulgadores que señalan además alertas alimentarias. ¿Vosotros creéis que cada vez hay más alertas y que nuestra alimentación es segura? Nuestra alimentación es segura. Dentro de nuestro país, los sistemas de vigilancia, sistemas epidemiológicos y la red de alertas funciona adecuadamente. Nuestro país, no la Unión Europea. Y la Unión Europea en general. Y cuando encontramos productos que vienen de fuera de la Unión Europea, ¿hasta dónde confiamos en esos productos? Porque ahora es que tienen menos exigencias. Podemos tener cierta confianza, pero no podemos evitar que haya alertas o algunos casos de brotes de toxinfección alimentaria que se nos puedan escapar. Esto realmente es muy difícil de evitar. Sí es cierto que dentro de lo que es la red y la legislación europea trata de garantizar que esos alimentos que se comercializan sean lo más seguros posibles para los consumidores. Debemos tener confianza en que el sistema funciona. También es cierto que muchas de esas toxinfecciones dependen también del propio comportamiento que tenga el consumidor. Si realmente el producto cumple con la normativa y se puede considerar seguro en el punto de venta, puede que no lo sea en el momento de consumo. Por tanto, debemos prestar atención a cómo el consumidor manipula este tipo de alimentos y sobre todo seguir las instrucciones de los fabricantes, que es también muy importante. También desde AESAN pues hay distintas campañas orientadas al comportamiento del consumidor, a mejorar ese comportamiento y garantizar que esa seguridad se mantiene hasta el momento del consumo. Pero lo que son alimentos que vienen importados de terceros países, que realmente pues, bueno, están sujetos a una normativa específica, sí es cierto que una vez que entran en la Unión Europea deben cumplir con la normativa establecida dentro de los países de la Unión. Por tanto, dentro de lo que cabe, los controles pues, intentan garantizar la máxima seguridad. Aunque es cierto que muchas veces hay casos que se pueden escapar. Sí, pero, por ejemplo, si en la Unión Europea no está permitido el uso de un determinado pesticida y ya cogemos y traemos de fuera productos de países donde sí está permitido, cuando nosotros vemos en el supermercado, ¿qué hacemos? Porque, claro, dices tú, bueno, si en la Unión Europea no está permitido es por algo. Claro. ¿Eso cómo se gestiona? En el supermercado, viendo el etiquetado, tú no puedes saber si el producto lleva tal o cual pesticida, porque realmente el etiquetado no, tú ves el país de origen limitada. Claro, en este caso es algo en lo que hay, sí es cierto que en el caso de los pesticidas tenemos que seguir trabajando y bueno, ya hay políticas a nivel europeo, a nivel internacional, que también se nos escapan un poco, pero sí es cierto que ahí se debería armonizar y se debería mejorar ese tipo de políticas, sobre todo para garantizar que la producción que se esté desarrollando a nivel nacional pueda tener continuidad y pueda garantizar un rendimiento económico adecuado dentro de lo que son los productores nacionales.
En este caso, yo no estoy a favor, evidentemente, de que se importen productos con pesticidas que no están permitidos en la Unión Europea. Pero eso ocurre. Eso ocurre, por tanto, ahí sí es cierto que deben cambiar ese tipo de políticas. Uh-huh. Pero creo que hay intereses económicos que están de trasfondo, se nos escapan, claro. Pero realmente creo que es algo que tenemos que mejorar. ¿Qué ocurre con los pesticidas? Que lo que producen es, digamos, un efecto crónico, es decir, el efecto adverso es más crónico que en el caso de una contaminación de origen biológico, que es, digamos, un efecto agudo, uh-huh. Es decir, que se produce muy a corto plazo. Por tanto, pues debemos prestar atención a este tipo de sustancias, sobre todo por el posible efecto a largo plazo. Y también, ya de paso, en el uso de los pesticidas, respetar los tiempos de espera o tiempos de permanencia, ¿no?, para comercializar productos que estén por debajo de los límites máximos de residuos. En líneas generales, lo que encontremos en una cadena de supermercados o de alimentación o en una tienda normal y corriente con todas sus licencias debe cumplir con esto que estamos diciendo. Claro, idealmente debería cumplir. De hecho, la inspección y el control alimentario debe garantizar ese tipo de cumplimiento, ¿no? Pero ¿hay inspecciones? Sí, claro, hay inspecciones. A mi juicio, pocas, porque realmente hay pocos inspectores, sobre todo aquí en Andalucía. Y uno de los casos más conocidos fue el famoso brote de la carne mechada, uh-huh. Donde es cierto que los establecimientos, industrias alimentarias, pues esa frecuencia de inspección muchas veces pues no es la deseable, pero a pesar de ello, afortunadamente esta aparición de toxinfecciones alimentarias se puede considerar suficientemente esporádica, ¿no?, como para que estemos tranquilos, ¿no? Bueno, pues vale, vamos a no sé si confiar. Te he convencido, Yo sigo inquieta con estos temas, supongo que hay mucha gente que le pasa lo mismo que a mí. Tengo la sensación de que cada vez hay más alertas alimentarias, no sé si es porque cada vez estamos más informados o no, o desinformados, o es porque realmente las alertas crecen. Las alertas crecen también porque los sistemas de vigilancia mejoran. Entonces hay que pensar que hace 20 años ese sistema de vigilancia no era el mismo que el de ahora. Uh-huh. Eso también es un factor. Vale. También es cierto que ahora vivimos en un mundo globalizado y hay entradas y salidas de alimentos pues a nivel general, ¿no? Entonces es cierto que la introducción de nuevos alimentos, todo lo que son los plant-based, por ejemplo, alimentación destinada a población vegana, o alimentos que tengan ingredientes pues algo más exóticos que hace unos años no se contemplaban, pues por ejemplo hablo del uso de insectos, que es uno de los ejemplos más significativos. Pues todo eso hace que en los próximos años se tengan que replantear los modelos que actualmente seguimos para garantizar la seguridad alimentaria. La normativa europea va adaptándose en base a esos nuevos requerimientos. Tenemos también la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que, como ya digo, es un órgano que evalúa todos estos riesgos en los alimentos y que, en cierto modo, también nos debe transmitir cierta tranquilidad. Por ejemplo, volviendo al tema de los pesticidas, todos los límites máximos se están revisando. Y también la legislación se está adaptando. Hubo un cambio reciente de la legislación, creo que era el reglamento 1881/2006, que ha sido adaptado recientemente para incluir nuevas sustancias y modificar el límite máximo de otras sustancias ya existentes. Dentro de lo que son sustancias químicas, y más hablando de pesticidas, van surgiendo nuevas sustancias conforme se van descubriendo. Por tanto, a la pregunta que me había señalado antes de importación de productos de terceros países que tienen límites máximos por encima, pues a lo mejor hay sustancias que existen pero que no se conocen. Por tanto, todo eso es actualmente investigado y cada vez tenemos más conocimiento al respecto y
bueno, intentamos que esta legislación sea lo más segura posible para los consumidores. Bueno, pues muchas gracias por estas explicaciones. Yo me voy a meter ahora mismo en la página de la ESAM para ver qué informes tenéis, que me parece muy interesante, y animo a todo el mundo a que, bueno, eche un ojo a, pues por ejemplo, en la página de la ESAM, a fuentes fiables, a fuentes sólidas y a fuentes en las que podamos confiar. Y bueno, pues no vamos a denostar las redes sociales porque, como hemos dicho, también hay buenos divulgadores, pero que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos creemos. Sí, a ver, las redes sociales es un mundo abierto y bueno, es difícil muchas veces cribar, ¿no? Pero bueno, creo que nuestra labor está un poco también en saber hacer ver a la gente pues cuáles son los divulgadores o los tipos de redes que deben seguir para intentar a lo mejor vehicular la información de la mejor manera posible. No es fácil porque realmente hoy en día cualquier influencer, cualquier divulgador te puede hablar de seguridad alimentaria y sobre todo de nutrición. Sí, pues se puede inventar 1000 cosas. Sí. Tienen que seguir a nuestro Javi, que no se inventa nada. A contratiempo. Hoy viajaremos al pasado reciente para hablar sobre un hecho muy relevante en la historia de la seguridad alimentaria, como fue el caso del aceite de colza desnaturalizado en España en 1981, que fue uno de los mayores escándalos alimentarios del país y un punto de inflexión en la creación de políticas de seguridad alimentaria modernas. Adelante, Javier. El aceite de colza es parte habitual de la dieta en muchos países europeos, pero en España sigue siendo sinónimo de miedo. La prueba es que aunque se sigue consumiendo en nuestro país, no se suele encontrar en los lineales de los supermercados como tal, y se esconde en muchos productos procesados que lo contienen. Fíjate en las etiquetas y podrás encontrarlo como aceite de canola o de nabina, pero es aceite de colza. Para entender de dónde procede ese miedo, tenemos que remontarnos más de 40 años, a la primavera de 1981, cuando un misterioso brote de intoxicaciones comenzó a sacudir a la población española. Lo que parecía una enfermedad desconocida se convirtió en una de las mayores crisis sanitarias de la historia reciente del país. Hoy te contamos la historia del síndrome tóxico. Todo comenzó en mayo de 1981. En barrios humildes de Madrid, como San Cristóbal de los Ángeles o Usera, empezaron a aparecer casos de una extraña enfermedad. Los síntomas eran variados: fiebre, dificultad respiratoria, dolores musculares o erupciones cutáneas. En pocos días, los hospitales comenzaron a llenarse de pacientes con un cuadro clínico desconocido. Los médicos estaban desconcertados. No era gripe, ni neumonía, ni una intoxicación alimentaria común. Y lo más alarmante, algunas personas empezaron a morir. En cuestión de semanas, la enfermedad se extendió a otras regiones: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía. El número de afectados crecía sin control. Se hablaba de una epidemia. ¿Pero qué la causaba? Las autoridades sanitarias, junto con epidemiólogos y toxicólogos, iniciaron una investigación a contrarreloj. Se descartaron virus, bacterias, pesticidas. Finalmente, todas las pistas apuntaron a un denominador común: el consumo de aceite de colza adulterado, vendido a granel en mercadillos y en envases sin etiquetar. Parte de esa investigación se hizo de hecho en nuestro centro, el Instituto de la Grasa, ya que se trataba de un aceite. Este aceite no era apto para consumo humano. Había sido importado para su uso industrial, donde se emplea como lubricante o en la fabricación de pinturas. Para evitar su uso alimentario, se le había añadido anilina, un compuesto colorante tóxico. Pero algunos distribuidores pensaron que bastaba con destilarlo para eliminar la anilina y revenderlo como aceite comestible. Sin embargo, el proceso térmico de destilación no eliminaba completamente los tóxicos y además generaba nuevas sustancias peligrosas, como los ésteres del ácido oleoanilídico, que se cree que fueron los responsables del síndrome tóxico. El resultado fue devastador.
más de 20.000 personas resultaron afectadas. Al menos 700 murieron en los primeros meses, aunque algunas estimaciones elevan la cifra a más de 1.100. Miles quedaron con secuelas crónicas, problemas respiratorios, musculares, neurológicos, inmunológicos. Muchas de ellas aún hoy sobreviven con dolor, discapacidad y sin un reconocimiento pleno. La mayoría de las víctimas eran personas de clase trabajadora, que compraban aceite barato en los mercadillos. El escándalo no solo fue sanitario, sino también social y político. Se puso en evidencia la falta de controles, la debilidad de la legislación alimentaria y la lentitud de la respuesta institucional. El caso llegó a los tribunales. En 1989, 8 años después de los hechos, se celebró el juicio más largo de la historia judicial española hasta ese momento. Se juzgó a empresarios, distribuidores y funcionarios. Hubo condenas, pero también muchas críticas por la lentitud del proceso y la sensación de impunidad. A día de hoy, asociaciones de afectados siguen reclamando justicia y visibilidad. Pero no perdamos la perspectiva. Se trataba de un aceite de colza adulterado, para uso industrial, no para consumo humano. El aceite de colza no tiene nada de malo, al contrario, se obtiene de las semillas de plantas del género Brassica, como la Brassica napus, también conocida como nabina. Es un aceite vegetal que en su forma refinada y controlada se consume habitualmente en países como Alemania, Canadá o Francia. De hecho, en Canadá se desarrolló una variedad especial llamada canola, baja en ácido erúcico, que puede ser perjudicial a altas concentraciones. En los años 60 y 70, estudios en animales mostraron que este ácido graso podía causar lipidosis miocárdica, una acumulación de grasa en el corazón que afecta a su funcionamiento. Por eso en Canadá se desarrolló una variedad de colza con bajo contenido en ácido erúcico, conocida como canola. Hoy en día, el aceite de canola es seguro y está regulado. No puede contener más de un 2% de ácido erúcico y es el aceite de colza más consumido. Por otra parte, el aceite de colza en su versión refinada y baja en erúcico es relativamente saludable. Contiene ácidos grasos omega 9 y omega 3 y es bajo en grasas saturadas. En un estudio del Instituto de la Grasa publicado en 2023, el aceite de colza quedó en la mitad de la clasificación en cuanto a valor nutricional entre 32 aceites y grasas comestibles. Por debajo del aceite de oliva virgen, pero por encima del aceite de palma o el de soja. El síndrome tóxico marcó un antes y un después en la historia sanitaria de España. A raíz de esta tragedia, se reforzaron los controles alimentarios, se mejoró la trazabilidad de los productos y se creó una mayor conciencia sobre la seguridad alimentaria. Pero también dejó una herida profunda en la memoria colectiva. Para muchas personas, la palabra colza sigue generando desconfianza. Y aunque han pasado más de 4 décadas, las víctimas siguen luchando por reconocimiento, atención médica y justicia. Hoy, cuando vemos campos de colza en flor, con sus características flores amarillas, es difícil imaginar que algo tan bello esté asociado a una de las mayores catástrofes sanitarias del país. Pero recordar es necesario, porque solo con memoria, conciencia y con responsabilidad podemos evitar que algo así vuelva a ocurrir. Gracias por acompañarnos en este episodio de A Contratiempo. Si te ha resultado interesante, comparte nuestro podcast, suscríbete en tu plataforma favorita y cuéntanos qué otras historias te gustaría que contáramos. Hasta la próxima. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a Antonio que haya compartido con nosotros este tiempo. Muchas gracias, Antonio. A vosotros. Y a vosotros, personas y otros mamíferos del mundo, si os gustó el episodio, no olvidéis suscribiros, dejar vuestros comentarios y seguirnos por donde sea, preferentemente en redes sociales. Volvemos a encontrarnos aquí en 336 horas. Y sin más, se despide el equipo titular formado por nuestro Javier Sánchez Perona, en nuestra sección A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello en las locuciones y la parte técnica, y para todo lo demás, yo misma, Raquel Gómez Coca.